David Drabeck, Thomas Burnett, and Cody Gibbs were camping in Yellowstone National Park when tragedy struck. A chance encounter with a stranger proved fatal when Williston resident Dwayne Nelson killed the young men in a self-described moment of insanity. La historia que verás a continuación no es la búsqueda de un criminal. Dwayne Nelson es culpable de poner fin a 3 jóvenes en un apartado lugar del Parque Nacional Yellowstone. Eso es innegable. La historia que verás a continuación es la búsqueda del porqué, que lleva a un hombre a cometer un acto de salvajismo sin un motivo aparente. ¿Dónde se encuentra la línea entre lo correcto y lo legal? El escritor John Dryden dijo en una ocasión: ten cuidado de la furia de un hombre paciente. Population Zero es prueba de ello. El documentalista Julian Pinder recibió un correo de alguien que se hacía llamar Chasing Bison. En él se hablaba de la trágica pérdida de 3 jóvenes en una pequeña y remota zona del parque Yellowstone, el 27 de abril del año 2009. Aunque el caso parecía ser otro más de tantos que abundan en los Estados Unidos, que esa persona contactara con él tras 5 años de lo ocurrido le causó curiosidad. ¿Qué lo llevaba a hacerlo? ¿Y por qué precisamente en ese momento? El remitente del correo, por su traducción al español, persiguiendo bisontes, no daba más detalles personales. Al buscar aquel peculiar nombre en la red, Julian se encontró con una fotografía evocadora de un bisonte siendo perseguido por un oso. Y mantengan esta imagen en la mente. Será importante en el futuro. Indagando más en la noticia, Julian descubrió algunas de sus extrañas particularidades. 3-person homicide early this morning. The suspect turned himself in just after 5:30 a.m. in what has to be the worst crime in the national park's history. Thomas Burnett, Cody Gibbs y Dave Drabeck fueron las víctimas de Dwayne Nelson. Sus familiares aún no entienden cómo aquello les pudo ocurrir a 3 jóvenes normales, sin antecedentes violentos, sin enemigos conocidos, los cuales solo pasaban un fin de semana en Yellowstone como cada año lo hacían. Victor Flynn, ranger del Parque Nacional, recuerda como si fuera ayer la mañana remota en que Nelson llegó hasta su puesto de vigilancia después de cometer el crimen. I just made myself a cup of coffee. He walked out of the woods on the west side, the entrance side. He left the weapon outside of the door and just walked in. You know, the way it happened, you think there would have been some emotion. But like I said before, he seemed so calm and so normal. Los 3 jóvenes fueron avaliados durante la noche, mientras compartían alrededor de la fogata. Aunque han pasado 5 años del suceso, el sitio donde todo ocurrió mantiene un halo trágico. Las fotografías de Thomas, Cody y Dave son testigos del paso del tiempo y del dolor que todavía sobrevive. Raymond Gibbs, padre de Cody, recuerda que su hijo era un aventurero. Él era quien organizaba los viajes, quien vivía la vida sin restricciones, al igual que Thomas. Lynn, su madre, conserva cada recuerdo, cada fotografía, cada video de su hijo, incluso aquel que realizó la mañana antes de emprender su último viaje. Para Raymond, más que la pérdida de un hijo, el deceso de Cody significó el fin de su legado. A través de su vida creó un exitoso negocio de construcción y esperaba que el joven lo dirigiera en algún punto después de pasar la etapa de viajes y vida al aire libre. Y ahora eso es algo que no ocurrirá nunca. Julian sabe que si quiere llegar a la verdad del asunto, debe conocer el testimonio del único testigo vivo, Dwayne Nelson. Sin embargo,
Como la mayoría de cuestiones que encierra este caso, lo ocurrido con Nelson es más que extraño. Una vez se entregó ante el Ranger de Yellowstone, el detective Chester Dobbs fue el encargado de tomar su declaración. A veces, los culpables hablan sin siquiera ser acusados. En el caso de Nelson, confesó todo lo que hizo, aunque para Dobbs, el relato resultó extraño, casi como si fuera ensayado. En su relato, Nelson asegura que salió el viernes en la mañana rumbo a Yellowstone en su camioneta. Pese a que no sabe por qué, oído, algo lo impulsó a llevar su arma consigo. La primera noche llegó al parque y buscó un lugar apartado, lejos de las usuales zonas turísticas. Llegada la noche, armó su tienda de campaña y se acostó a dormir. Still rising off the lake when I grabbed my fishing gear out of the back of the truck. So I ended up straight. That's when I saw one of the kids for the first time. Fue en ese momento en que vio a uno de los jóvenes por primera vez. Era Cody, que estaba pescando. Después de hablar un rato, Cody lo invitó a su campamento y allí conoció a Tom y a Dave. Tras varias horas hablando y tomando cerveza, Nelson decidió que era hora de partir, pero Dave sugirió algo. El joven conocía un lugar al sureste, tan alejado que ningún turista lo conocía, donde en la noche las fumarolas de los géiseres eran sorprendentes. Así, todos decidieron dirigirse a ese lugar. Al llegar, tomaron aún más cervezas y conversaron alrededor de la fogata. Sin embargo, las conversaciones comenzaron a ser extrañas y el comportamiento de los jóvenes no era el mejor. He reached for a shovel in the back of the truck, so I shot him. Tras cometer los crímenes, caminó por el sendero de vuelta a la salida del parque y se entregó a las autoridades. Más allá de los terribles actos que cometió, lo que sorprendió a todos fue la frialdad de su confesión. En cada detalle, en cada momento de su historia, parecía que estuviera recitando una lección aprendida. De inmediato, la policía de Cheyenne, una de las ciudades más cercanas al parque Yellowstone, comenzó a buscar pruebas de un motivo para lo ocurrido. No encontraron ninguno. Aquello importaba poco. La confesión de Nelson era más que suficiente para condenarlo, o eso creían. Julian, siguiendo los pasos del caso, manejó hasta Cheyenne para hablar con los protagonistas del juicio contra Nelson. Patrick Wilkerson fue el fiscal del caso. En aquel tiempo todo parecía muy claro. Nelson era culpable de los 3 incidentes. Además había confesado, y las pruebas lo situaban en la escena del crimen. Para él era un caso más que sencillo, y quizá esa confianza fue lo que ocasionó todo. A murder weapon. We had fingerprints, security footage, and a population screaming for justice. And we wanted him put away for life. And at that time, there was no doubt in my mind we were going to do just that. Los abogados defensores, con Carson Willows a la cabeza, sabían que iba a ser un caso difícil, pero bastante mediático. Su defensa se basaría completamente en la alegación de demencia. There was no logic to his motivation, absolutely none, which set it up for an insanity plea. I wanted to change the location of the trial. Carson quería buscar el mejor escenario para su cliente, diferente lugar del juicio, diferente jurado. Cualquier pequeña ventaja sería un paso para conseguir su objetivo. Pese a ello, Nelson no aceptó ninguna de estas opciones. Todo parecía indicar que iba a ser condenado. Sin embargo, casi 24 horas antes de ir delante del juez, descubrieron aquello que lo cambiaría todo: una laguna jurídica. El resultado fue
Will the defendant please rise? Based on federal and district law, the Constitution, and with no legal precedent to draw from, I have no choice but to side with the defense. Mr. Nelson, you are free to go. Aunque parezca ilógico, Dwayne Nelson fue absuelto de todos los cargos en su contra y puesto en libertad tras solo pagar 6 meses de prisión por llevar un arma a un parque nacional. Al recibir la noticia, todos los implicados quedaron en shock. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera? Era ilógico, no tenía precedentes, simplemente era injusto. But the loophole in the law changed everything. And unless we could prove that the murders were premeditated or that a felony was committed leading up to the murders, this crime could not and cannot be tried. You need motive. Well, we need motive to move the trial, to get him out from under the protection of that goddamn loophole. No obstante, al parecer, no existía un motivo. Nada vinculaba a Nelson con los 3 jóvenes. Nada parecía tener sentido. Los familiares de las víctimas esperaban que el sistema les diera una solución, que enmendara su error, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que nadie hacía nada. A nadie parecía importarle y poco a poco el caso quedó en el olvido. Daniel Mashek, periodista local de Yellowstone y encargado de cubrir esta historia, recuerda cómo le pareció extraño la sucesión de hechos que llevaron a la conclusión del caso de Nelson. Y es que la historia no podía ser más simple. 3 jóvenes que pasaron a mejor vida y un responsable que confesó. La única forma de que Nelson saliera intacto de todo ello es que lo hubiera planeado minuciosamente. Julian decidió investigar por su cuenta aquella laguna legal que permitió a Nelson salir libre. En los Estados Unidos, la Constitución es la ley suprema para todos los ciudadanos. Aunque es capaz de proteger a cada uno de los habitantes, al parecer, también puede dejar libre a un culpable. Illegal possession of a firearm in a national park. It's a joke. That is a joke to those families. Basándose enteramente en la Constitución, cualquier persona acusada de un acto grave debe ser juzgada por un jurado local proveniente del estado y el distrito donde se cometió el crimen. En el caso del Parque Nacional Yellowstone, tiene sus fronteras en Montana, Wyoming y Idaho. Es la pequeña franja del parque situada en Idaho, donde la laguna legal nace. Al cometer un crimen dentro del parque, debe ser juzgado en una de las 2 ciudades cercanas, Hot Springs o Cheyenne. The jurors must be drawn from this small strip of land of approximately 50 square miles. There is only one problem. No one lives here. Y es que en esta pequeña zona no se puede seleccionar un jurado, ya que su población es 0. La cuestión se zanjaría de existir un motivo, pero en este caso no lo hay. Para el periodista Daniel Mashek, el hecho de que exista una laguna constitucional no es lo más sorprendente del caso. Según él, habría que fijarse en otros detalles como el hecho de que Nelson se entregó voluntariamente, su confesión, el no aceptar la defensa basada en demencia, ni ser trasladado a otra ciudad. So you're suggesting that Dwayne knew exactly what he was doing? That's exactly what I'm suggesting. Of course, the only person that's going to know the answer to that is Dwayne. Pese a ello, el único que sabe la verdad es Dwayne Nelson. Julian se encuentra sorprendido del hecho de que nadie investigara más profundamente, aunque Daniel le asegura que todo rastro del caso fue ocultado. Nadie en las altas esferas del poder querría aceptar un agujero en la Constitución. Intrigado por el único testigo aún con vida, Julian viajó hasta Williston, Dakota del Norte, donde nació y creció Nelson. Sin embargo, al hablar con los locales, ninguno pareció interesado en ayudarle con información. No fue hasta que se acercó a los familiares y amigos de Nelson que pudo obtener una imagen más amplia del hombre detrás de la tragedia. Tras graduarse de secundaria, Nelson conoció a Carol Hartson, quien terminaría convirtiéndose
en su esposa. Todos los que lo conocieron lo recuerdan como alguien callado, pero inteligente y muy confiable. Era el tipo de persona que querrías tener al lado en caso de que algo malo ocurriera. Kevin Hubble, uno de sus amigos de casa, recuerda cómo el padre de Nelson, al que todos llamaban Bear, solía llevarlos de cacería y cómo lo ayudaron en su peor momento. 5 years into their marriage, Carol gave birth to their first child, Lily. However, when Lily was only 6 years old, there was a deadly accident in their home. A fire erupted in their kitchen. Dwayne heard his child's screams from outside and ran to try to save her. But the fire had raged too long. Lily was already dead, and Dwayne suffered third-degree burns on his hands and arms. Lo ocurrido con su hija fue devastador para el matrimonio. Pese a ello, decidieron seguir juntos. El tiempo pasó y Carol volvió a quedar embarazada. Aquello parecía ser un nuevo comienzo, la construcción de una nueva vida tras la enorme tragedia que vivieron. Sin embargo, Nelson había aprendido que la vida a veces puede ir a peor, sobre todo cuando más seguros estamos de que no será así. Tenía razón. Carol fue diagnosticada con cáncer al 4º mes de embarazo. En ese momento debió tomar una decisión: someterse a quimioterapia y afectar la salud del bebé o continuar sin hacer nada. El fallecimiento de su esposa fue el segundo gran golpe en la vida de Nelson. Aunque el bebé nació prematuro y con los pulmones apenas desarrollados, Nelson entregó todo para salvarlo. It's understandable that such a series of tragedies would change a person. For him, he had to find a reason why these things happened. It was inconceivable that it could just that could just happen. And I don't blame him for thinking that. What I do blame him for is what he did. What I blame him for is the fact that he sought out a way to punish us all for what he thought happened to him. Julian, consciente de que necesitaba entrevistar a Nelson, comenzó una búsqueda incansable, pero no logró ningún resultado. Lo único que encontró fue un apartado de correos que situaba a Nelson en Canadá. Siguiendo entonces los pasos de Nelson, Julian descubrió que, tras la muerte de Carol, pasó mucho tiempo en la biblioteca. La encargada del lugar, Teresa Fitzgerald, lo recuerda como alguien solitario, que se sentaba en una parte alejada de todos y simplemente leía. Nadie en el pueblo de Nelson, ni sus amigos, conocidos o las personas que simplemente lo veían de tanto en tanto, pueden comprender cómo alguien ha vivido la pérdida y el dolor que viene con ella pudo acabar con la vida de 3 jóvenes inocentes. Julian tenía la misma pregunta. Todo parecía indicar que Nelson era una buena persona, pero su tragedia personal no tenía nada que ver con sus futuras víctimas. There was an unrelenting feeling that something was missing. It wasn't that everything didn't add up. It added up too perfectly. Agobiado por no encontrar una respuesta, Julian decidió investigar todo el metraje que había grabado con los padres de las víctimas, hasta que descubrió un pequeño detalle que había pasado por alto. En su confesión, Nelson aseguró que Dave sugirió ir al lugar apartado donde terminaría ocurriendo todo. Sin embargo, los padres del joven afirmaron que eso era imposible, porque Dave nunca había estado allí. Quien sí había estado era Cody. Aunque pequeña, aquella podía ser una pista que llevara a algo mucho más grande. Todo el relato de Nelson parecía bastante coherente. ¿Por qué se equivocaría en un detalle como ese? El 29 de septiembre del año 2014, Julian recibió una llamada de Teresa Fitzgerald, encargada de la biblioteca de Williston, asegurándole que la noche pasada, justo antes de cerrar, Nelson apareció. Al documentalista le pareció extraño que después de tantos años, Nelson decidiera aparecer en ese preciso lugar. He stopped visiting the library about a year before he committed the murders and had never been back since. So what was he doing here? The answer was staring me in the face. Adam. Something so obvious, I had missed it on the first visit.
Era más que obvio que durante sus largas sesiones en la biblioteca, Nelson se dedicó a leer la Constitución y a comprender profundamente las consecuencias de la laguna jurídica que luego utilizó a su favor. Sin embargo, conocerla en primera medida no pudo ser una coincidencia. Nelson tuvo que haber sabido de antemano lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y la forma de salirse con la suya. Yeah, but if we find a motive, then we can prove Dwayne orchestrated the entire thing. Presuming there's one to be found. It's like what Magic said, man. It's not a guy who's crazy. He's in complete control. Patrick, sorry to bother you again. Julian decidió contarle lo que averiguó al fiscal Patrick Wilkerson. Pese a ello, lo único que tenía hasta ese momento eran conjeturas, y para poder procesar a Nelson necesitarían algo más que concreto. La pista a seguir era Dave Drabeck y la aparente confusión de Nelson en su confesión. Al contactar con la madre del joven, esta le dio una pista. Al parecer Dave salió con una joven llamada Kaylee Brighton, una bióloga ambiental, y de esa manera decidió buscar a la joven, aunque al llegar a su casa se cruzaron con su esposo, quien no estaba contento por la visita de Julian y Adam, su camarógrafo. Hey man, listen, hey buddy, hey. It's up to her, you understand? I don't want you going up there shoving the camera in her face. Tras el pequeño malentendido, Kaylee los atendió de una manera amable. Ella aseguró no ser más que una amiga de Dave, y la pista resultó no llevar a ningún lado. Molesto por continuamente llegar a callejones sin salida, Julian decide volver a revisar los metrajes, hablar con el fiscal para que le permitiera ver los documentos oficiales del caso y cualquier otra cosa que le diera una pista mínima para resolver el misterio. Pero nadie parecía querer ayudarlo, hasta que una mañana recibió un paquete. There's nothing in this. It's a joke. La tarjeta de memoria contenía 2 videos. Uno de ellos era el metraje grabado antes de que los 3 jóvenes partieran al parque Yellowstone. El segundo, la prueba fílmica grabada por Nelson de cómo terminó con los jóvenes, con cada uno de ellos. Holy fuck. Muchas preguntas surgen a causa de ambos metrajes. No obstante, la más preocupante de todas es quién les dejó aquellas pruebas en la puerta de su habitación. Sin pensarlo 2 veces, decidió hablar con el encargado del hotel para que le permitiera ver los videos de las cámaras de vigilancia. El resultado fue este. You don't have any other... nothing where we can see someone's face? You might catch his face on the other. Who is that? Is that Dwayne? Era más que obvio que no podían averiguar la identidad del mensajero. Por otro lado, uno de los metrajes, el que muestra a los jóvenes preparándose para su viaje, brindó una pista clave. La chaqueta de Cody tenía el logo de una empresa llamada ENRG, misma que manejaba el filtrado de agua en la casa de Nelson. En general, ENRG era una empresa encargada de realizar fracking, un proceso mediante el cual se fractura la tierra a base de químicos dañinos para sacar gas. Raymond Gibb, padre de Cody, era el director ejecutivo de dicha compañía. Julian ya se había visto la cara con empresas que utilizaban este tipo de forma de sacar gas de la tierra. En su documental Trouble in the Pace del 2012, retrató el día a día de un padre que luchaba con una empresa por el cuidado del agua y de la tierra. Las multinacionales que usan el fracking usualmente son acusadas de contaminar las aguas subterráneas y crear problemas tanto para el medio ambiente como para las poblaciones circundantes. I think that if you see something that's completely wrong and unjust, you have some kind of philosophical, moral obligation to speak up against it, even if you cannot change it.
El incendio en el hogar de Nelson, el cáncer que Carol desarrolló, los problemas de su pequeño hijo al nacer, todo aquello pudo ser generado por la contaminación de ENRG y sus métodos cuestionables de explotación del suelo. La pregunta de Julian es si todo aquello fue una gran casualidad o una venganza milimétricamente planeada por Nelson. Julian decidió hablar con Patrick sobre lo que encontró, y este le confirmó que puede haber encontrado el motivo del crimen, aunque le aconsejó que entregue las pruebas a las autoridades, ya que Nelson puede ser alguien peligroso. Este consejo lo sigue su camarógrafo, quien, aterrado por aquello en que se ha convertido el documental, prefiere alejarse antes de que las cosas salgan mal. A pesar de eso, Julian decidió continuar la investigación. Para él era clara la conexión de todo, aunque aún lo atormentaba una idea. That was the scary part. Ingeniously scary. If he killed Cody alone, it's far easier to draw the lines together. So he diluted the motive. Kill Cody, you have murder and motive. Kill them all. It's a random act of violent insanity. Con la idea de llegar a lo más profundo del caso, decidió ir directamente a la fuente principal, Dwayne Nelson, quien le dejó un mensaje en su contestadora. Antes de partir rumbo a Canadá, Julian decidió entregar las pruebas a la policía en caso de que algo malo le ocurriera. Con todo listo, viajó junto a su camarógrafo todo el camino hasta la casa de Nelson, en lo más profundo del bosque. He was very, very adamant about the fact that he'll tell us where to set up, what to do. You all right? I'm fine. La estrategia de Julian y su amigo es sencilla. Mientras el documentalista cumplía todos los pedidos de Nelson, el camarógrafo grabaría, sin que nadie se entere, las afueras de la casa. Con todo listo, se dispusieron a poner en marcha su plan sin complicación. No, it's not. Where's your son? Julian quiere saber dónde se encuentra el hijo de Nelson, aunque este prefiere mantenerlo al margen de todo. Y eso es verdad. Lo único importante es lo que quiere decir ante la cámara. Sin embargo, ¿por qué necesitaba que Julian fuera hasta ese lugar? It's not true. I do need you. Why? I think that if you see something that is completely wrong and unjust, you have a philosophical, moral obligation to speak up against it, even if you cannot change it. You seen my film? Yeah. Nelson asegura que su objetivo no era simplemente la venganza, no era cuestión de ojo por ojo. Lo que buscaba era crear una tragedia tan profunda que no pudiera sobrellevarse de ninguna manera. I didn't ask to be a part of this. But as a man, as a husband and as a father, you do what's necessary. Mientras Nelson realiza su confesión, el camarógrafo de Julian decide entrar a la casa y buscar pruebas en su interior. Mientras tanto, Julian confrontó a Nelson sobre los 3 actos violentos. ¿Cómo fue posible que él hiciera tal cosa con vidas inocentes? Hell, you make documentaries about it. But you're just sitting there. You're just sitting there, you're judging me just like everyone else. Those people, they manipulate the laws. And you can speak up, you can protest. Doesn't matter. I'm just the first guy to play their game by their rules. Are you saying that you planned and carried out the murder of Raymond Gibbs' son? Julian quiere que Nelson confiese ante la cámara, aunque este no para de repetir que Raymond Gibbs no ha sufrido lo suficiente. Él está consciente de lo que hizo. Puede que sea un monstruo por haberle hecho tal cosa a los jóvenes, e incluso filmarlo. Esa es la carga que debe llevar, pero ya se encuentra cansado de hacerlo. Okay, Dwayne,
Dwayne. Dwayne, Jesus. Fuck! Dwayne! Oh, shit. Adam! Adam! Dwayne. Dwayne. Con el fallecimiento de Nelson, todo salió a la luz. Su hijo, quien era el recuerdo viviente de su esposa y su hija, murió 2 meses antes, casi al mismo tiempo que Julian recibió el correo sobre los trágicos eventos en Yellowstone. Al volver a casa, Julian recibió otro correo de Chasing Bison. Al principio no entendió, pero luego las piezas comenzaron a encajar. But I never fully understood if I was the bear or if I was the bison, the hunter or the hunted. Now I realize I was neither. I was just the guy with the camera who captured the story. Revisionando los metrajes para el documental, Julian cayó en cuenta de una cosa. Al padre de Nelson solían llamarlo Bear, oso en español. Su nombre era Barry. Al realizar una búsqueda sobre Barry Nelson en Google, se dio cuenta de que el padre de Nelson había sido escritor para el periódico West Yellowstone. Idaho, population 0. Con esta nueva información quedaba claro que todo, desde los hechos violentos, la investigación, la laguna legal, el documental de Julian, había sido planeado por Nelson para obtener su venganza. One man picked a fight with a multi-million-dollar company whose fracking process was poisoning his home and killing his family. But nobody won here. Not at the expense of a man's life, his family's, and 3 young men. I think there's a lot more to it than even Dwayne is letting on. Raymond Gibb se negó a ser entrevistado tras la muerte de Dwayne Nelson. Sin embargo, ENRG Oil and Gas USA emitieron un comunicado. Actualmente no existe ninguna prueba científica que demuestre cualquier relación entre nuestros procesos y las desafortunadas circunstancias de la familia Nelson. ENRG Oil and Gas USA están plenamente comprometidas a llevar a cabo su actividad de manera honesta y ética y garantizar que la salud y seguridad de las personas y la protección del medio ambiente sigan siendo nuestra prioridad. Explicación. Population Zero es un mockumentary del año 2016, escrito por Jeff Staranchuk y dirigido por los realizadores de documentales Julian T. Pinder y Adam Levins, quien también protagonizan la cinta. Debo recordar que un mockumentary es una creación videográfica que utiliza el formato de documental para contar una historia de ficción. De esa manera, Population Zero se basa en la denominada Zona de la Muerte, un área de 130 kilómetros cuadrados, ubicada en la sección de Idaho del Parque Nacional Yellowstone. En este lugar, debido a un vacío legal o laguna legal, como lo nombran en la película, en teoría una persona podría llegar a cometer un crimen sin sufrir ningún tipo de pena, amparado completamente por la Constitución de los Estados Unidos. Los realizadores del filme, al darse cuenta de este vacío legal, vieron una trama perfecta para una película que abordara este fenómeno y las consecuencias que podría traer. Sin embargo, antes de ellos, el escritor C.J. Box escribió una novela llamada Free Fire en el año 2007, de la cual Population Zero toma muchos elementos. Para entender este fenómeno tan particular, debemos comprender que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Wyoming es único, pues tiene jurisdicción sobre partes de múltiples estados, ya que incluye todo el Parque Nacional Yellowstone, que se extiende a Idaho y Montana. Como el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre el parque, los crímenes allí no pueden ser procesados bajo leyes estatales. La Sexta Enmienda garantiza el derecho a un juicio rápido y público por un jurado del estado y distrito donde ocurrió el crimen. Por ello, un delito en la parte de Idaho del parque requeriría un jurado compuesto exclusivamente por residentes de esa zona, pero está deshabitada. Dado que no se puede formar dicho jurado, un acusado no podría recibir un juicio constitucional. Esto impide que se le castigue legalmente, independientemente de su culpabilidad o inocencia.
El primero en descubrir la zona de la muerte fue el profesor Brian C. Kalt, mientras investigaba la Sexta Enmienda. Al darse cuenta de su descubrimiento, Kalt escribió en el año 2005 el ensayo The Perfect Crime para alertar al gobierno del problema. Sin embargo, en el mismo ensayo, aclaró que no es que sea legal cometer crímenes en ese punto del parque Yellowstone, sino que los delitos podrían tener dificultades en procesarse. En caso de un acto violento, la persona responsable sufriría demandas civiles o cargos de conspiración relacionados. Hasta 2024, no se ha presentado ningún tipo de incidente en la zona de la muerte, aunque en el año 2005 un hombre cazó furtivamente un alce en esa zona del parque e intentó evitar el juicio utilizando el ensayo de Kalt como argumento de defensa. El tribunal rechazó su alegato. El hombre se vio obligado a aceptar un acuerdo que le impidió apelar el tema de la zona de la muerte ante el 10º circuito, dejando el asunto sin resolución. En la cinta entonces vemos cómo Dwayne Nelson se sirve de esta laguna legal para llevar su venganza a buen puerto. Como vemos al final de la película, tras realizar una extensa investigación, Nelson logró salirse con la suya, aunque resultó ser una victoria pírrica, ya que conseguir su retribución solo fue un recordatorio más de todo lo que había perdido. Pese a ello, el argumento de la cinta se sostiene sobre cimientos bastante endebles. Resulta demasiado coincidente de que cada uno de los elementos se unieran para que Nelson sufriera su tragedia personal. Conociera el hecho de que existía la zona de la muerte, que los jóvenes, uno de ellos, hijo del responsable de lo ocurrido con la esposa e hija de Nelson, realizaran un viaje exactamente a ese parque y se ubicaran cerca de dicho terreno. Un mockumentary tiene su encanto en que los hechos presentados en la pantalla, aunque sepamos que son ficción, nos convenzan de lo contrario. En esto falla Population Zero, ya que con un mero análisis de su guión fácilmente vemos los hilos que mueven todo. Sin embargo, funciona como denuncia de un hecho que puede llegar a ocurrir. Como dicen los directores, estos son problemas reales que queríamos sacar a la luz. Es un debate interesante para comenzar.